querer venir a entender la voluntad de Dios y nos van a estar hablando en chino. Yo estaba hablando sobre que tenemos que ser revestidos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, porque nos fue ayer. Tenemos que ser revestidos y nuestras revestiduras tienen que ser cambiadas porque tenemos una boda en puerta, la boda del Cordero. Y veíamos en Apocalipsis 19, bienaventurados los que son llamados, los que son invitados, los que han recibido la invitación a las bodas del Cordero de Dios. Y todos aquellos creyentes que creen en el Señor Jesucristo, que sus vidas hayan sido cambiadas, que hayan sido perdonados y que quieren caminar con Él, estamos invitados a las bodas. Y tenemos que empezar a prepararnos. Y recuerden que ayer veíamos que tienen que ser cambiadas nuestras vestiduras viles por nuevas vestiduras que el Señor está poniendo en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero tomar de lo que estábamos viendo ayer y seguir adelante. Y quiero que me acompañes, por favor, al libro de Zacarías, capítulo 3, un pasaje que estábamos viendo el día de ayer. Zacarías, capítulo 3. Ayer leíamos del versículo 1 al 4. Quiero que volvamos a leerlo este día otra vez. Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová que te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle estas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Amén. ¿Cuántos queremos que eso suceda en nuestras vidas? ¿Cuántos estamos buscando al Señor? Y este es el propósito de Dios para nosotros. Ser transformado en nuestras vidas, que nuestras vestiduras viles con las cuales llegamos al Señor sean quitadas, que podamos ser lavados y que podamos ser vestidos de ropas de gala. Ayer veíamos cuáles son ropas de gala, el carácter del Cordero formado en nuestros corazones. Aquí vemos también a Satanás que estaba ahí, haciendo lo que siempre sabe hacer, más su ministerio, su función. ¿Y cuál es su función? Acusar, señalar, mostrar los errores. Y ahí estaba haciéndolo. Pero quiero que vayamos más adelante este día, porque sí es importante que seamos cambiados nuestras vestiduras, pero hay algo más que Dios quiere cambiar en nuestras vidas. Y está en el versículo 5. Y fíjate que dice, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron unas mitra limpias sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Amén. Entonces, hermanos, es importante que el Señor cambie nuestras vestiduras, lo veíamos ayer, pero hay otra cosa que el Señor también quiere cambiar cuando nosotros acercamos a Él y empezamos a caminar con Él. Y una mitra limpia significa algo como un turbante, imagínate una gorra, un turbante, que es puesto sobre la cabeza de Josué. Y el Señor dijo, cambien sus ropas, sí, pero también pongan una mitra limpia sobre su cabeza. Y el Señor quiere cambiar nuestras ropas, nuestras actitudes, las cosas que estamos haciendo mal. Él viene a limpiarlas y cambiarlas para que las hagamos bien. Pero una de las cosas que Él quiere cambiar y transformar también cuando tú empiezas a caminar con Él es nuestros pensamientos. Y es lo que quiero hablar hoy en la noche. Tener una mente renovada. Es importante para que podamos caminar con el Señor. ¿Cuántos queremos caminar con el Señor? ¿Cuántos no queremos caminar con el Señor? Todos queremos caminar con el Señor. Ok. Entonces, todos los que queremos caminar con el Señor, es importante que el Señor cambie nuestras vestiduras, pero también que cambie nuestra mente. Y eso es lo que empieza a hacer en nuestras vidas. Empieza a cambiar nuestras vestiduras, esto hablamos ya el día de ayer, pero también empieza a cambiar nuestros pensamientos, la forma en que pensamos, la forma en que vemos las cosas, tiene que ser cambiada y tiene que ser transformada. Tiene que haber un cambio en nuestras formas de pensar.
Y esto lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. El apóstol Pablo está diciendo, no te conformes a la forma de pensar, a la forma en que la gente piensa y se mueve y toma sus decisiones en la gente que está alrededor de ti. No te hagas a su forma. Conformar significa hacerse a la forma de. No te hagas a la forma de ellos, está diciendo el apóstol Pablo. Cambia eso, tienes que renovar tu mente, porque si no renuevas tu mente, es imposible que puedas conocer la buena voluntad de Dios. Si no renovamos nuestra mente, lo dice Pablo aquí, ¿para qué dices que tenemos que renovar nuestra mente? ¿Lo leíste en tu Biblia o no lo leíste en tu Biblia? Romanos capítulo 12, versículo 2. Renovar nuestro entendimiento. ¿Para qué renovamos el entendimiento? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nuestra mente no es renovada, hermanos, es imposible que entendamos, que podamos entender la voluntad de Dios. Vamos a chino. ¿Tú sabes hablar chino? Yo tampoco, es como chino para mí. No vas a entender nada. Oye, ¿y cómo voy a caminar con Dios? Si tu mente no es renovada, no vas a poder entenderlo. Es como si estuvieran hablando en una lengua extranjera, en algo que no hay forma, ni pies ni cabeza. Y hay muchos que tienen el deseo de caminar con Dios, tienen el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero no la acaban de entender para su vida porque su mente no ha sido renovada. Y entonces nunca acaban de comprender y de entender lo que Dios tiene para ellos y cuál es su voluntad para sus vidas, porque no han dejado que sus mentes sean renovadas y sean transformadas. Y hermanos, con nuestra forma de pensar natural, es imposible que podamos entender lo eterno, lo celestial. Con esta forma de que nosotros pensamos, con la forma en que hemos sido entrenados, con la forma en que aprendemos desde pequeños, es imposible, no hay forma que podamos entender las cosas de Dios. ¿Lo crees? ¿Lo sabes? Es que queremos entenderlo con nuestro entendimiento y no es posible, es imposible que entendamos lo celestial, lo eterno. Velo en tu Biblia, Isaías capítulo 55. Isaías 55, versículo 7, dice, quiero que todos lo leamos. ¿Ya llegaron todos? Amén. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Amén? ¿Tu Biblia dice lo mismo que mi Biblia? ¿Sí? ¿Parecido? ¿Más o menos? ¿O igual? Igual. ¿Qué dicen nuestras Biblias? Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y muchas veces cuando llegamos al Señor queremos que Él se ajuste a la forma en que nosotros pensamos. No es así. Dice, tenemos que dejar nosotros nuestros pensamientos, la forma en que vemos las cosas, la forma en que entendemos las cosas. Allá en mi pueblo decimos, la forma en que te gira la piedra. A lo mejor no sirve de nada para ustedes, pero la forma, ¿sí me explico? La forma en que conectamos las cosas. ¿Sí usan ese término aquí también? No.
Ok, bueno, así decimos allá. La forma en que piensas, la forma en que raciocinas, la forma en que conectas ideas, tiene que ser cambiada radicalmente. Porque de la forma en que estamos aprendiendo, la forma en que hemos entendido, la forma en que nos han enseñado, con esa forma no podemos entender y conocer y caminar con Dios. Es la forma del mundo. Se maneja en otro sentido. No entienden las cosas celestiales, entienden las cosas naturales. Tú puedes ser muy inteligente para las cosas naturales, eso no significa que vas a ser inteligente para las cosas de Dios. Tenemos todos y cada uno de nosotros que aprenderlas para que podamos empezar a ver las cosas, por varias cosas, pero una es para que podamos empezar a ver las cosas como Dios las ve. Cada vez que nos llega un problema, una situación, nuestra primera reacción es querer enfrentarlo como estamos siendo enseñados, ¿no? Oye, si llegan y me pegan, pues yo regreso el golpe. Así me enseñaron desde chiquito. Pues desde que estaban así. Va, un niño llega en la escuela y te pega en el kinder, tú regrésale el golpe. Así estamos aprendiendo, ¿no? Oye, si hablan mal de mí, yo voy a hablar mal de regreso. Si me vienen a pisar, yo los pateo. Es la forma en que estamos enseñados, es la forma en que pensamos y vemos las cosas. Y tenemos que ser cambiados, porque Dios no lo ve las cosas así. Y si nuestros pensamientos no son cambiados, transformados y renovados, jamás vamos a poder entender las cosas de Dios y caminar con Él. ¿Amén? ¿Cuántos queremos ser cambiados de nuestros pensamientos? ¿Sí ya lo vimos todos? Tiene que ser cambiado. Para que podamos empezar a ver las cosas como Dios las ve. Porque de la forma en que nosotros pensamos, vamos a llegar a una conclusión incorrecta con las cosas espirituales. Nuestra sabiduría humana no funciona, no sirve en el reino de los cielos. Tiene que ser la sabiduría de Dios. Yo quiero poner un ejemplo este día. Algo que seguramente no han visto jamás. ¿Es un vaso? ¿No es un vaso? ¿Sí es? ¿Quién dijo no? Sí. Cuando puse este ejemplo en la iglesia, le dije, bueno, ven todos este vaso y una hermana atrás. ¿No? Ok. Bueno. Por eso primero veo, bueno, ¿todos ven el vaso? Ok. Ahí. Un poquito más. Ahí está la mitad. A que nunca habían escuchado esto. ¿El vaso está medio lleno o medio vacío? Se los acerco. ¿Está a la mitad? Está exactamente. Ahora sí está a la mitad. Hermanos, ¿el vaso está medio lleno o está medio vacío? Unas personas lo van a ver medio lleno y otras personas lo van a ver medio vacío. Es el mismo vaso, es la misma agua que tiene de un lado, está vacío de un lado y está lleno exactamente del otro, está exactamente a la mitad. Y hay quienes lo van a ver medio vacío y hay quienes lo van a ver medio lleno. Es un ejemplo que lo ponen muchísimo, está muy gastado, lo ponen en el mundo, pero muchísimas veces, para ver sobre cuál es la forma que pensamos y la forma que vemos. Pero ¿sabes qué? Utilicé este ejemplo porque tiene que ver también con la forma en que vemos las cosas de Dios. Lo mismo sucede cuando caminas con Dios. Tú puedes ver las cosas desde tu punto de vista o puedes ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Y quiero poner un ejemplo en esta tarde. Vamos a ver un versículo, pero vamos a ver una historia que todos conocen. ¿Recuerdan el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? ¿Amén? ¿Amén? 3 personas, sí, pastor, ¿qué les están enseñando? ¿Qué pasó? Recuerda, el pueblo de Israel estaba en Egipto, estaban esclavos y clamaban a Dios y Dios escuchó su clamor y los libertó, amén. Mandó a Moisés, todo el pueblo vieron los milagros y vieron las grandes maravillas. Todo el pueblo estuvieron viendo ahí las cosas que Dios hizo.
Todo el pueblo vio cómo el Señor quebrantó la autoridad del faraón y los dejó salir de Egipto. Todo el pueblo llegó junto al Mar Rojo y llegó el ejército que estaba después, venía a atacarlos. Todos tuvieron miedo y estaban temblando por lo que iba a pasar. Todos ellos vieron cómo Dios los libertó y abrió el mar. Y pasaron por tierra seca en medio del mar. Todos pusieron sus plantas de los pies y cruzaron y pasaron del otro lado. Y todos vieron cuando venía el ejército del faraón para atacarlos, cómo el mar se cerró y acabó con ellos. Todos lo vieron. Todos veían todos los días cómo la columna de nubes estaba sobre el campamento y cómo la columna de fuego de noche. Todos vieron cuando clamaron al Señor, cómo el Señor envió maná al desierto y cómo lo sostuvo milagrosamente. Todos vieron, todos tuvieron sed, todos pasaron por las mismas penurias, todos tuvieron hambre y todos vieron como cuando clamaban a Dios, cómo el Señor levantó agua de la roca. Todos lo vieron. ¿Amén? ¿Me explico? Todos vieron lo mismo. Después cogieron a 12 espías que se fueron a la tierra y estas dos personas vieron las mismas cosas. Vieron las mismas ciudades, vieron las mismas personas que habitaban en las ciudades, vieron los campos llenos de trigo y de abundancia, y todos vieron la misma cosa. Lo que quiero decirles, hermanos, es, todos vieron la misma situación. Sin embargo, unos siempre estaban pensando y llegaron a la conclusión de que Dios los iba a matar en el desierto y que Dios iba a acabar con ellos. Y solamente un grupo pudo ver lo contrario. ¿Me estoy explicando, hermanos? Todos vieron lo mismo, todos vieron el mismo vaso, medio vacío de un lado y medio lleno del otro. Y mientras que unos estaban viendo la misericordia y el poder de Dios se iban de milagro en milagro, otros, todas las cosas que les pasaban, cada detallito que les pasaban, eran quejas, eran murmuraciones. ¿Y qué dijeron cuando tuvieron sed en el desierto? Para esto nos sacó Dios de Egipto y nos libró de Egipto, para hacernos morir en el desierto. Está pasando lo que yo estaba pensando. ¿O no dijeron eso? ¿Sí recuerdan su Biblia? Está pasando lo que yo me imaginaba, lo que yo estaba pensando. Y ellos acabaron. ¿El propósito de Dios era matarlos en el desierto? No, el propósito era introducirlos en una tierra que fluía leche y miel. Pero no pudieron verlo, porque su forma de pensar estaba equivocada. Seguían pensando mal de Dios. Siempre pensaban mal de Dios. Todo este grupo de gente, cada detallito, cada problemita que se enfrentaban, era un gran desastre, y cada situación que llegaban eran quejas y murmuraciones y problemas, y era como estarlos arrastrando ahí en medio, paso por paso. Porque era, no, ¿y por qué? Y ahora sí, para eso el Señor nos sacó de Egipto, para matarnos en el desierto. Y lo que quiero decirte es de que todos pasaron y vivieron lo mismo. No que algunos estuvieran dormidos mientras que el Señor abría el mar. No, todos caminaron por ahí. Y todos lo experimentaron. Pero de nada les sirvió experimentarlos porque su forma de pensar no fue cambiada. Seguían pensando mal de Dios. ¿Dios no nos va a librar? ¿Qué pasó cuando fueron a ver la tierra? ¿Cuál fue el reporte que trajeron 10 de ellos? No, ni para qué le hacen. Deberían ver la gente que vive por allá. Nosotros somos como bichitos, langostitas, enfrente de esos gigantes que están ahí. Ni para cuándo vamos a poder acabar con ellos. 10 vieron eso. 10 trajeron ese reporte. Los 12 vieron lo mismo. Pero 2 de ellos llegaron y dijeron, Dios es bueno. ¿Saben qué? La tierra que Dios nos está dando es exactamente tal y cual lo que Dios nos ha prometido y más. ¿Vieron qué? ¿Vieron cosas diferentes? Estaban ahí todos parados, vieron lo mismo. 2 trajeron un reporte conforme a la voluntad de Dios y 10 trajeron un reporte conforme a sus miedos y sus pensamientos y sus temores que tenían en el corazón. Y levantaron murmuración en el pueblo.
Y el Señor dijo, hasta aquí. ¿Me estoy explicando, hermanos? Lo importante que tiene que ser que nuestra mente, que esto de acá arriba, la forma en que pensamos, la forma en que relacionamos las ideas, la forma en que traemos las conclusiones delante de Dios, sea transformada. Porque si no somos transformados, nuestro entendimiento no es transformado, no vamos a entender las cosas de Dios. Van a aparecer cosas extrañas en nuestras vidas. Tiene que ser transformado, nuestra manera de pensar tiene que ser renovada. Porque si no, siempre vas a seguir viendo el vaso medio vacío, conforme a tus propias conclusiones, y no vas a ver lo que Dios está haciendo. Y todos vivieron lo mismo. Experimentaron la misma, todos estaban viendo lo mismo. Pero muchos de ellos decidieron no creerle al Señor. Muchos de ellos acabaron pensando cosas equivocadas, porque sus mentes no estaban siendo renovadas. Hermanos, nuestra mente tiene que ser renovada, tiene que ser cambiada, tiene que ser hecha nueva en el Señor. Tenemos que volver a aprender a cómo pensar. ¿Amén? ¿Sí lo vemos que es importante? Porque si no, no vamos a poder entender las cosas de Dios y caminar con Dios. Y había un grupo en que solamente venía problema tras problema, pero había otro grupo que solamente veía bendición tras bendición. ¿De qué grupo quieres ser tú? Jeremías 29:11, dice el Señor: Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice el Señor, yo tengo pensamientos de paz para ti y no de mal, para darte el fin que esperas. Pero quiero hacerte una pregunta, ¿qué es lo que esperas de Dios? ¿Qué es lo que esperas realmente de Dios? Porque esta gente que estaba en el desierto solamente esperaba mal de Dios. ¿Y sabes lo que acabaron teniendo? No era voluntad de Dios, pero acabaron recibiendo eso también. Porque no pudieron pensar bien. ¿Cuál es el fin que tú esperas en Dios? ¿Cuáles son las promesas que Dios ha puesto en tu vida? ¿Qué es lo que estás esperando en Él? ¿O nada más piensas que Dios te rescató para destruirte? Igual que ese pueblo que murió en el desierto. Tenemos que ser transformados. Por eso nuestra mente tiene que ser renovada. Nuestros procesos mentales. Pero hay otra razón por la cual nuestra mente tiene que ser renovada. Nuestra mente tiene que ser renovada porque ahí también se gestan, se crean nuestras acciones. Sean buenas o malas, todo empieza aquí. Hermanos, las cosas no suceden porque sí. ¡Pac! No sucede nada más así. Las cosas en nuestras vidas no suceden solamente porque, ¿quién sabe qué pasó? Sucedió. No, las cosas en nuestras vidas empiezan y son gestadas en nuestra mente primero y después esas cosas son hechas realidades en nuestros hechos. Sean para bien o sean para mal. Acompáñame a Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muertes. Fíjate lo que dice el versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. No te equivoques.
Las cosas empiezan aquí en tu mente. Las cosas en tu vida no solamente suceden porque sí. Cada una de tus acciones arranca en tu mente. Tú llega un momento en el cual, por el deseo equivocado quizá que en las mentes de los hombres, cuando arranca el pensamiento ahí, empieza a pensar y después eso crea el hecho, sea para bien o sea para mal. Hace unos años unos vecinos que teníamos, tenían una muchacha que les ayudaba en la casa. Y en México a veces se acostumbra a eso. Y de repente pasó un tiempo y de repente encontraron que estaba embarazada. La muchacha hasta que les ayudaba en la casa. Y pues se sentaron con ella a decirle, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo pasó esto, no? Y la muchacha se voltea con ellos y dice, pues mira señora, yo creo que fue un día que tomé agua de limón y por eso me quedé embarazada. ¿Cuántos le creen? Y la muchacha estaba diciendo a todo el mundo que era porque había tomado agua de limón y que por eso había quedado embarazada. No, las cosas no suceden así porque tomes agua de limón. Las cosas suceden porque llega algo a tu mente primero, que tienes esa idea, estás jugando con esa idea, y si es una tentación, es algo que vas jugando con esa tentación, lo va formando, va creando, vas haciendo tus planes, vas haciendo todas las cosas, y después se da el hecho, ¿o no? Primero empieza acá, da la vuelta, se crea, se forma, y ya tiene forma, entonces después se actúa. Por eso es importante que nuestra mente tiene que ser renovada, porque si no va a ser campo abierto para que Satanás ponga todas esas semillas de pecado en nuestras vidas y nosotros acabamos haciéndolo. Y cuando llega alguno de los hermanos, cuando he escuchado a hermanos que llegan con los pastores y que dicen, no hermano, pues que, pues no sé qué pasó. ¿Cómo que no sabes qué pasó? ¡Claro que sabes qué pasó! ¡Claro que sabes que! No supe, pues yo estaba pasando por allí y la cantina estaba ahí junto y cuando me di cuenta ya estaba allá adentro. Cuando me di cuenta estaba allá adentro. No es cierto, hermanos, eso no sucede así. ¿O sí? Pastor, ¿tú qué dices? Para nada. Es algo que llega a tu mente y es algo que empieza a dar la vuelta. Y no es cierto que existe, pues no sé qué pasó. Pues no sé qué sucedió. No, pues es que pues, esa muchacha que estaba en el trabajo y pues no sé cómo pues, terminé con ella. No es cierto. ¿Cómo que no sabes cómo terminas con ella? Es algo que entraste en tu mente, es algo que se dio la vuelta y es algo que después acabó dando a luz el pecado, si es un pensamiento equivocado. Ahora, ¿qué queremos dar a luz nosotros? ¿El pecado o la justicia de Dios? Para eso tiene que ser renovada nuestra mente. Para eso tiene que ser renovada nuestra mente. Para que los pensamientos correctos de Dios estén ahí y no los incorrectos y podamos dar a luz la justicia de Dios. Nuestra mente tiene que ser renovada. Tenemos que ser cambiados nuestros vestidos, pero hermanos, tenemos que ser renovados, puestos mitra limpia en nuestra cabeza para que podamos empezar a ver las cosas como Dios las ve y también para que podamos tener los pensamientos correctos que dé a luz vida, no pecado y muerte. ¿Cuántos queremos en nuestras vidas eso? ¿Amén? Por eso tiene que ser renovada tu mente. Y tu mente es un campo de batalla. No dejes que cualquier tontería llegue y te domine. Tenemos que tener cuidado de las cosas que pensamos también. ¿Sabes qué es un campo de batalla tu mente? Pero después dejamos que entre en cualquier cosa que no vale la pena y nos tiene dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y ni es la voluntad de Dios y nada más ahí estamos gastando nuestro tiempo nosotros y gastando todos nuestros recursos en cosas que no valen la pena. Tiene que ser una mente renovada. Una mente que no es renovada es una mente sin freno, que está expuesta a todo tipo de pecado, pero también está expuesta a pensamientos de angustia, de celos, de contiendas, de disensiones, de divisiones, de temores, de derrota, de ideas, de imaginaciones.
seguramente la hermana está hablando mal de mí. La hermana fulana, algo me dice, está hablando mal de mí. Seguramente llega a su casa y le dice a su esposo que no le gustó la forma en que estaba yo haciendo tal y tal cosa. Seguramente que sí está pasando eso. La otra hermana ni tiene idea, ni nada, para nada. Pero ahí estamos, ¿o no? Y dejamos, nuestra vida se convierte expuesta a un campo de batalla para que Satanás venga con todos sus dardos a ponernos y zafarnos y quitarnos del camino que tenemos que andar. Por eso tenemos que tener una mente renovada. Tiene que ser cambiada nuestra mente y tiene que ser transformada nuestra mente. Para que no estemos a merced de todos los dardos de fuego del maligno. Porque de esa manera nunca vamos a poder tener paz. ¿Amén? Entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer para que nuestra mente sea renovada? ¿Quieren saberlo esta noche? Algunas cosas que he visto en la palabra de Dios. Lo primero, pídele a Dios que renueve tu entendimiento. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no pensamos bien. Reconocer que no pensamos bien. Y a veces es difícil porque, pues la verdad pensamos que todo lo sabemos y que no necesitamos nada de nadie. ¿O no? Yo sé cómo hacer las cosas. A mí sí me salen. Yo sé cómo funcionan. No, siempre pensamos que sabemos las cosas. ¿Cómo van a enseñar a mí? Voy a tener un hijo, ¿cuál es el problema? Yo sé cómo criar los niños. Siempre pensamos que sabemos todo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos comprado algún aparato eléctrico? Alguna cosa que tiene que... compras y armarse o alguna cosa de estas. No sé si aquí conocen la tienda IKEA. ¿Algunos sí? ¿Cuántos han comprado alguna cosa en IKEA? Bueno, ok. O alguna cosa así que... Y llegas a tu casa, abres el paquete, sacas todo el asunto y pues hay que armarlo. Hay un pequeño pedacito, hojitas ahí que se llama instructivo. Y la verdad es que la mayoría de nosotros, como si, ay, ¿para qué quiero un instructivo? ¡Yo sé cómo armarlo! ¿No les ha pasado? Y cogemos el instructivo, tiramos el instructivo por el otro lado y ahí estamos. Y al ratito estamos buscando dónde dejamos el papelito eso porque no nos queda la cosa. ¿Conocen a alguien que le haya pasado algo así? Ajá. ¿Sí? ¿Conocen a alguien parecido así? ¿Sí? Me está señalando al otro. Porque siempre pensamos que sabemos cómo hacer las cosas y lo mismo hacemos cuando llegamos con Dios. Yo sé cómo caminar con Dios. Yo sé cómo son las cosas de Dios. Yo sé cómo voy a poder hacer las cosas de Dios. Y no es cierto, no lo sabemos. Nuestra forma de pensar es totalmente inapropiada para que podamos caminar con el Señor. El Señor, ya leímos, dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Como son tan altos los cielos que la tierra, son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y el Señor quiere que dejemos la forma en que pensamos y que hacemos las cosas para que entremos y entendamos la forma en que Él lo hace, que es totalmente diferente que las cosas que nosotros hacemos. Las leyes en el reino de los cielos son totalmente diferentes que las leyes de la forma en que nosotros nos vivimos ahora. Son al revés a veces, pero son totalmente diferentes. Y hasta que el Señor nos enseñe no vamos a poder entenderlo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no pensamos bien. Reconocerlo delante de Dios. Y ¿sabes qué? A lo mejor es la parte más difícil. Reconocer que no pensamos bien, que tenemos que ser enseñados, que necesitamos ser cambiada la forma en que pensamos para que Dios nos enseñe cuál es su forma. Acompáñame a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 17. El apóstol Pablo está hablando por aquellos que veían en Éfeso, pero mira lo que estaba orando al Señor. Dice, vamos a leer desde el versículo 16, no ceso dar de gracias
de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo estaba orando por la gente de Éfeso para que el Padre les diera un espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo a Él. Él estaba orando por eso, para que pudieran recibir un espíritu de sabiduría y de revelación que alumbrara su entendimiento. Y esta es la parte en la cual tenemos que decidir dejar las tinieblas, decidir dejar la forma en que pensamos equivocada, para entrar a caminar en la forma que pensamos de Dios. Y lo primero es entender que pensamos mal. Y cuando tenemos esa idea, entonces lo siguiente que tenemos que hacer es ver de dónde nos estamos alimentando, qué es lo que estamos oyendo, qué es lo que forma, qué es lo que arma tu forma de pensar. ¿Me explico, hermanos? ¿Qué es lo que estás alimentándote para que guíe tu forma de pensar? ¿A quiénes estás oyendo? ¿Estás oyendo a tus compañeros de trabajo? Te van a hablar sobre las cosas que se manejan en el mundo. ¿Cuáles son las cosas que se manejan en el mundo? Yo no sé aquí, pero en muchos lugares, allá en México, donde los trabajos, después anda uno con una, otro con otra, y después ahí están unos para arriba y para abajo, y es la forma en que viven. Es normal, hermano. Es la forma en que viven allá. Tú vas a la escuela, en las universidades, están las jovencitas y los jovencitos, y han sacado un reporte allá en la Ciudad de México que en las secundarias, niñas y niños de 14 años, la mayoría de ellos ya han tenido relaciones sexuales. Y te voltean contigo a decir, es normal, está bien. ¿Saben que en la Ciudad de México ya se aceptó el matrimonio entre homosexuales? Es normal, está bien. Y es la forma en que se piensan. Y si nosotros estamos escuchando esa forma de pensar, nos vamos a hacer esa forma. Y ¿sabes qué? Vas a acabar diciendo, es normal, está bien. Porque es lo que todo el mundo piensa. Es todo lo que los demás dicen. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás inclinando tu oído? Ay, hermano, ¿cuál es el problema con robar cosas ahí del trabajo? Todos lo hacen. Es normal. ¿Es normal? Pero no lo saben, porque es su forma de pensar. Y si tú sigues escuchando esa forma de pensar y te estás alimentando de eso, vas a acabar pensando igual que ellos. Entonces, primero tenemos que entender que está mal como pensamos, y después tenemos que empezar a identificar las cosas equivocadas donde recibimos esa forma de pensar, para cerrar la puerta. Y hay muchas formas sutiles que se van metiendo en la forma de pensar. ¿Qué te quieres que te diga? Telenovelas, la televisión, el radio, te invaden de cosas, ¿o no? Y está bien. ¿Cuál es el problema? Mira, esta estaba casada, pero se fue ahí a meter con el otro, quién sabe cuántas cosas. Y eso hace que el rating suba. No es cierto, no está bien, pero es la forma en que piensan. Y está equivocado. Tienes que identificar eso y tienes que empezar a separarte de la forma del mundo para que primero puedas entrar a la de Dios. Yo quiero usar el ejemplo del vaso otra vez, tal vez diferente. El Señor quiere, ¿sabes que somos como vasos? La palabra de Dios dice que somos vasijas. Tenemos un vacío en nuestro interior. Así somos creados, así fuimos formados por Dios. Hay algo que necesita ser llenado en tu vida, pero nosotros decidimos de qué lo llenamos. Dios quiere llenar tu vasija, tu vaso, con su agua limpia y su agua pura. Pero ¿cómo puedo llenar un vaso de agua pura si está lleno de agua sucia? ¿Qué tengo que hacer primero? Por mucho que quiera echarle, se va a desparramar y se va a perder. Lo que tengo que hacer es, no lo voy a hacer, hermano, no te preocupes, tirar el agua
sucia, limpiar las cosas para que entonces pueda ser llena del agua limpia. Así funciona con nuestros pensamientos. Tienes que reconocer que están mal y sacar y romper todas estas cosas para que el pensamiento correcto de parte de Dios pueda empezar a ser llenado en tu vida. Pero si sigues oyendo a las personas incorrectas, a los medios incorrectos, a las formas incorrectas, va a ser muy difícil que Dios te llene, porque estás lleno de porquería, de cosas incorrectas. Ya estás lleno, ya más que más te puedes llenar. Tienes que ser vaciado primero. Ser vaciada las cosas incorrectas. Lo que te dicen tus amigos, no creas que es la verdad. Es la forma en que ellos piensan. Y cada vez es más difícil, ¿no? ¿No se acaban de legalizar en 2 estados aquí ya la marihuana? ¿Sí? Ya está legal, ya está bien. Vamos a pasar marihuana, a ver, ¿dónde está? No, no es cierto, no está bien. Por mucho que digan lo que digan. El alcohol es legal, tampoco está bien. Pero no podemos entender eso hasta que no reconozcamos que nuestra forma de pensar está incorrecta. Y para eso necesitamos reconocer, Señor, estoy pensando mal, la forma en que pienso no funciona, por favor cámbiame. Pablo oraba eso para los de Éfeso, que fueran renovados su entendimiento, que el Señor le diera espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Es lo que oraba por ellos. Padre, llena a tus hijos, renueva su entendimiento, que puedan conocerte, que puedan entender las cosas. Ahora, ¿cómo podemos entender el camino de Dios? La forma primera, hermanos, es la palabra de Dios. De veras, hermanos, déjenme decirles algo esta noche. Sí funciona. Sí funciona. Sí funciona. Métete a leer tu Biblia. Métete a pedirle a Dios que te hable, que te revele las cosas. Métete a meditar la palabra de Dios. De veras, sí funciona. Y es la forma que podemos empezar a entender y conocer cómo piensa nuestro Dios, para que podamos empezar a alinearnos a la forma que Él piensa. Ábrela. Deja que te redarguya. 2 Timoteo, capítulo 3, todos conocemos este versículo. El versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces deja que la escritura llegue a tu corazón, deja que entre en tu vida. Él te muestra el camino de Dios, ábrela, de veras, ábrela, pruébalo, métete a leer. Estás empezando a caminar con el Señor, empieza a leer los evangelios, los salmos, los proverbios, las cartas de Pablo, empieza a leer Apocalipsis si quieres, pero empieza a leerlo y empieza a decir, Señor, muéstrame. Pero léelo, entra y pregúntale al Señor y deja que esa empiece a permear en tu corazón la palabra de Dios. Y empieza a ser formado por la palabra de Dios, porque esta es la forma en que Dios piensa y tenemos que entender cómo lo hace el Señor. Pídele a Dios que te hable. ¿Y sabes qué? Usa la tecnología. ¿Cuántos tenemos nosotros uno de esos telefonitos ahora inteligentes? Usa tu iPad, tu iPod, lo que quieras. Y un hermano en la congregación que buscó la Biblia en MP3, la cargó en su teléfono y todos los días hace mucho, tiene que hacer un tránsito muy largo para su casa a su trabajo. Entonces la conecta a su teléfono, se pone sus audífonos, ahí se va en el metro y en el camioncito, escuchando la palabra de Dios. Hay mucha tecnología, usémosla para bien la tecnología que tenemos. Baja un programa si quieres en tu iPad para que puedas leer la Biblia, son gratis, son las aplicaciones vienen gratis, o en la cachivache que tengas ahí usando, hay cosas para que puedas leer la Biblia y para que pueda estar en la mano. Métete en la palabra de Dios. Métete en la palabra de Dios. No vamos a poder conocer de Dios a menos que primero nos metamos en la palabra.
y pregúntale a Él. Cuando veas una cosa, deja que Él te empiece a hablar. Yo te voy a hacer otras cosas, pero deja que Él empiece a tocar tu corazón. Pero primero tienes que meterte en la palabra. Acompáñame, Salmos capítulo 1, versículos 1 y 2. Exactamente las cosas que he estado diciendo. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón, o la persona, varón o mujer. No digo, no ve las hermanas ahora diciendo, esta a mí no me toca. No, sí te toca. Bienaventurado el varón, o mujer, eso lo pongo yo, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es exactamente lo que acabamos de hablar, lo que acabo de decir. Bienaventurado aquel, fíjate qué dice, que no anduvo en consejo de malvados. No estuvo escuchando a los malvados. Que no se metió a caminar junto con los demás personas que hacían las cosas incorrectas con Dios. Aunque todos fueran en manada en esa dirección, no anduvo en el camino que fue incorrecto. Y que no se sentó en la silla de aquellos que hablaban mal de otros, de los escarnecedores, de la gente que es blasfema. Que dijo, no, yo no voy a participar en eso. Que dijo un alto, no, yo no voy a andar en estas cosas. Joven, aunque en tu escuela todos lo hagan, tú no tienes por qué hacerlo. Tú puedes ser alguien que no esté en el camino de malos. Aunque vayan todos en manada y hacerlo, tú no tienes por qué hacerlo. Tú puedes mantenerte apartado, apartada para Dios. Puedes ser de aquellos que caminen con Dios. Pero está diciendo, bienaventurados los que no hicieron eso, pero, ¿qué es lo que sí hacen? En la ley del Señor está su delicia. En su palabra meditan de día y de noche, constantemente, escuchando su palabra, recibiendo las promesas de Dios, dejando que eso llene tu corazón y que dé vueltas, que estés constantemente recibiendo de la palabra de Dios. Es lo que te levanta. Lo primero que vas a empezar a recibir y vas recibiéndolo de parte de Él, su palabra. Cuando decides, yo no voy a caminar como todos los demás quizá lo hacen, yo quiero caminar agradando a Dios. Señor, enséñame. Señor, háblame. Señor, escribe tu palabra en mi corazón. Amén. ¿Lo vamos viendo, hermanos? Amén. Y es importante que lo vayamos haciendo. Insisto, usa la tecnología para meterte en la palabra de Dios. Lo puedes hacer. ¿Cuántos no tienen un teléfono que puede tener MP3 o música y cosas así? Si tienes aplicaciones hasta para las cosas más... ¿Cómo no puedes tener algo que para meterte en la palabra de Dios y para que puedas seguir escuchando y recordando la palabra de Dios en tu vida? Aparte, esto es vida eterna. ¿Qué otra cosa cambia nuestra mente? El Espíritu Santo de Dios. No es una fuerza, como algunos piensan, es una persona, es el Señor, es Dios. Que seamos llenos de Él. Una de las cosas que Él hace cuando llena tu corazón y llena tu vida, es que Él viene a revelarte el corazón de Dios. Vamos a verlo en la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 2. Antes que vayamos en esto, perdón, me gustaría rezar algo. No sé por qué algo estaba pensando. Mucha gente piensa que sabe cómo piensa Dios. Y a veces nosotros cuando empezamos a caminar con el Señor empezamos a pensar cómo piensa Dios. Y he escuchado mucha gente que tiene sus propias ideas de cómo piensa Dios. Pero ¿sabes qué? La mayoría de las veces, si no es que todas, están equivocados. Hay gente que piensan que Dios va a hacer tal cosa.
pero que están totalmente contrarios a la palabra de Dios. Tienen ideas, tienen imaginaciones, tienen fantasías, no sé de dónde las han sacado, pero piensan que saben cómo piensa Dios. ¿No está tocado? Pero y tienen su vida. No, es que Dios seguramente permite que haga estas cosas. Salud. Dios permite que camine de esta forma, que haga esta situación. No, es que Dios seguramente me está llevando esto porque quiere que lo haga de esta manera. Es que Dios me dio la oportunidad de conocer a esta persona porque seguramente quiere que ande con esa persona. Pero está casado y tiene familia e hijos. Ah, sí, pero no importa. Dios seguramente lo está haciendo de esa manera. De veras, yo he escuchado gente así. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque puedo robar el banco y puedo entrar sin que nadie me vea. Gracias, Señor. Sí, tienen sus propias ideas de cómo piensa Dios, pero están equivocados. ¿Cómo podemos cambiar esas ideas? ¿Quién escribió este libro? Es escrito por el Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice. Amén, lo estábamos leyendo. Y si vamos a conocerlo a Él, tenemos que, al leerlo, vamos conociendo a aquel que lo escribió, que es el Señor. Y con eso te das cuenta cómo piensa Dios realmente. No como tú te imaginarías que lo hace, sino como realmente lo piensa. ¿Amén? Bien, pero leamos 1 Corintios, capítulo 2. Versículo 9. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ni siquiera te has imaginado son las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual al espiritual. Pero el hombre natural no percibe, no puede ver, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Amén? ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? Lo acabamos de leer, hermanos. ¿Qué es lo que acabamos de leer? ¿Leyeron ustedes conmigo? ¿Sí? ¿Todos? ¿Juntos? Ajá, qué bueno. ¿Quién es el que conoce la mente del Señor? El Espíritu Santo. Él es el único que conoce la mente del Señor. Y Él es el único en que nos puede revelar la mente de Dios en nosotros. Solamente por el Espíritu Santo puede ser formada la mente de Cristo en tu corazón. Y es lo que Él quiere hacer. ¿No lo dijo el Señor? Cuando está hablando del Espíritu Santo, que Él iba a venir y que nos iba a enseñar todas las cosas. Y hermanos, todas las cosas significan todas las cosas. Todas son todas. Todas las cosas. Tenemos que ser aprendidos, tenemos que aprenderlas por el Espíritu Santo de Dios, que llegue y que hable en nuestro corazón y que nos muestre las cosas. Y Él quiere hacerlo, es su función. Pero por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo. Nosotros no podemos caminar la vida del Dios, del camino que el Señor tiene, si no somos llenos del Espíritu Santo de Dios. No vas a ver las cosas que son de Dios. El hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Por más que quiera acomodarlas y formarlas. Necesitamos aprender la forma de pensar del Cordero.
Y eso solamente es revelado y formado en tu vida por el Espíritu de Dios, el que imparte su pensamiento en ti y te expone tu corazón para que seas cambiado y que seas transformado. Solamente lo hace el Espíritu de Dios. Cuando nosotros lo queremos hacer por nuestras propias fuerzas, a nuestra propia manera, caminar en los caminos de Dios, lo único que acabamos llegando, cuando bien nos va, es al legalismo, muerte. Porque es nuestra propia fuerza. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios revela su verdad en ti, eso es vida. ¿No lo sientes cuando lo hace? Que toca tu corazón y que te imparte vida. Y las verdades de Dios no se convierten en doctrinas teológicas pesadas, se convierten en un río de vida que fluye para vida eterna. Él quiere enseñarte. Él tiene preparadas verdades para ti. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, Dios las tiene preparadas para los que le aman, para los que le buscan. ¿Tú amas al Señor? Él tiene grandes cosas para ti. Ya las tiene, está esperando dártelas. Ahí están. Tú tienes que llegar a decir, Padre, aquí estoy, enséñame, muéstrame. Y te va a mostrar cosas que ni te imaginas. Y la forma de pensar en tu vida va a ser transformada a nuevas cosas que ni te imaginas. Si nos imagináramos eso, pues no necesitaríamos al Espíritu de Dios. Son una nueva forma de pensar, la forma en que Dios piensa, la forma en que Dios ve las cosas. La revelación, la palabra de Dios, no está escondida de tal manera que no podemos encontrarla. Dios se la tiene preparada para aquellos que lleguen y que digan, aquí estoy, Señor, yo quiero conocer de ti. Para los que le buscan, para los que se acercan, para los que tienen hambre de Él. Dámelo, Señor. Enséñame, muéstrame. Hazme entender, Señor. Reconozco que acá no se mueve. Yo solito no voy a poder llegar a ningún lado. Yo necesito de ti, Señor. Mis conclusiones siempre son conclusiones equivocadas. Ayúdame a pensar como tú piensas. A ver las cosas, a ver los problemas que vienen en mi vida, no como yo los veo. Cuando yo los veo, yo quiero esconder. Entonces, cuando vemos nosotros los problemas, nos queremos esconder y nos queremos salir corriendo. Pero cuando vemos las cosas como Dios las ve, vemos la bendición de Dios. Porque dejamos de ver nuestras limitaciones y empezamos a ver el poder de Dios. Eso no lo vas a poder hacer a menos que tu mente sea renovada. Amén. Y en medio de la tormenta podemos tener una paz que no se explica. Oye, pero está la tormenta, están cayéndose las cosas alrededor. ¿Cómo puedes tú tener esa paz? Señor, ¿cómo es que estás dormido aquí en la barca? Ellos no podían verlo. Pero Él conocía ese poder para que podamos ver a Jesús y el poder que tiene en nuestras vidas. Eso solamente es revelado por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu de Dios quiere enseñarte muchas cosas, muchas más de las que ya sabes y muchas más de las que te imaginas. Hay mucho que tenemos que aprender de Dios, ¿o no? Todo. Es infinito. No llegas a acabar de aprender. Seguimos y seguimos. Y mientras más entras, más profundo empiezas a ver qué es. La verdad de Dios es profunda, es grande, es maravillosa. Y Dios las tiene preparadas para los que le aman. Él quiere dártelas a ti. Pero solamente va a ser revelado por el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Entra. Empieza a ser lleno del Espíritu. Entra a la fuente que Dios está abriendo. Y sé lleno de la fuente de Dios, del río de vida. Deja que seas bautizado en el Espíritu si es que no lo eres todavía. Yo quiero invitar a los que no están bautizados a que se acerquen a sus pastores, a que pidan oración por ustedes, para que sean llenos del Espíritu Santo. Y si ya lo eres, ¿cómo está el río fluyendo en tu vida?
Ah, sí, hermano, yo me acuerdo que una vez fui bautizado hace como 16 años en el Espíritu Santo y hablé en lenguas 3 veces. ¡Wow! Ah, qué bien, hermano. Ok. Qué bueno que tuviste una experiencia así. Pero pues eso no es un río, aunque que yo dijera, ¿no? Es como así unas gotitas que cayeron, nada más. Un río significa agua que sí viene y pasa, y pasa, y pasa. ¿Y sabes cuál es la característica que tienes un río? Si tú paras junto al río, el agua que ves ahorita, en este momento, es diferente a la del siguiente. ¿O no? Si no, sería el lago. ¿O no? Es como el que tiene aquí el lago salado. Ahí no se mueve nada, todo se muere. Sí. No, el río pasa el agua y pasa y pasa. Y cuando tú abres tu corazón, ese río de vida llega a tu corazón y dejas que ese río vaya fluyendo y esa agua que va moviéndose. Y alabas al Señor y podemos juntarnos todos juntos, adorar a nuestro Dios y levantar nuestras manos. O puedes ir tú ahí en donde vayas en el transporte o en tu coche y decir, aleluya Señor, y adorar a tu Señor y dejar que el río de vida salga y fluya. Y cuando dejas que ese río vaya fluyendo, Él también viene y te empieza a enseñar cosas. Y viene y te dice, ahora te voy a hablar sobre misericordia. Ahora te voy a hablar sobre la bondad. Ahora te voy a hablar sobre lo que es la paz. Y Él tiene su agenda en nuestras vidas, ¿sabes? Y viene y te dice, ahorita que estás pasando por todos estos problemas que estás teniendo, te voy a hablar de lo que es la fe. Te voy a mostrar quién soy yo en ti. Y es queda escrito en nuestros corazones. La única forma que lo escribes es por el Espíritu Santo. Entonces ya tienes esa verdad que no solamente es un papelito que lo llenas, es algo que Dios lo escribe en tu corazón. Y tus pensamientos empiezan a ser cambiados. Y cuando ya lo experimentas una vez, tu forma de ver las cosas cambia. Porque sabes que Dios que te ayudó y te levantó la primera vez, está ahí. Ya sabes, yo ya conozco cómo Dios camina. Yo ya conozco cómo Dios se mueve. Entonces la siguiente vez ya vas alineando tu forma de pensar a la forma de pensar de Dios. Amén. Seamos llenos del Espíritu Santo. Y ya sé, pastor, que me estoy acabando el tiempo, pero ahí voy, me faltan varias cosas. El Espíritu Santo es el que conoce la profundidad del corazón de Dios. Y Él quiere enseñarnos todas esas cosas en nuestras vidas. ¿Cuánto quieres conocer de Dios? ¿Cuánto quieres conocer de Dios? ¿Sabes que tenemos una mesa puesta? Es como un buffet. Tenemos el buffet de las cosas de Dios puesto. Depende de nuestra hambre. Pero si tú llegas al buffet y nada más agarras uno de esos palitos de pan, ¿has visto los palitos de pan? ¡Ay, qué bonito! Son ricos, a mí me gustan. Y te quedas con eso solamente y dices, qué rico. Sí, son ricos los palitos de pan, pero es todo lo que comes. Ya, gracias, y te vas. No existe estar a dieta en el conocimiento de Dios, hermanos, no. Pero hay veces que pensamos que sí están así. Hay quienes toman solamente de Dios un detallito. Ay, y qué bonita verdad, sí. Pero hay un río, un mar, una mesa puesta para ti. Ven y siéntate y pídele al Señor que te sirva. Dios te va a dar hasta que te sacies. ¿Qué tanta hambre tienes de Dios? El problema es que nuestra hambre de Dios a veces se queda con el palito de pan. Una tortilla, como decimos allá en México. ¿Ya? Hermano, pues tenías un pescado ahí a la veracruzana, todo rico. Te quedas con la tortilla. Está bien, las tortillas son ricas. A mí me gustan las tortillas, así con salecita, como estamos diciendo el otro día. Bien ricas que son. Pero no te quedes con las cosas básicas del Señor. Métete hasta no te quedes con la leche espiritual. Entra en la profundidad de la palabra de Dios. Pídele a Él que te vaya revelando las cosas. Él quiere hacerlo. Él quiere dártelo. Pero depende del hambre que tú también vengas con Él. ¿Amén? Él, y al hacerlo, tus pensamientos van siendo ordenados conforme su palabra. Y empezamos a pensar y ver las cosas como Dios las ve. Tengo varias cosas más, hermanos.
Otra forma en que nuestros pensamientos son cambiados lo encontramos en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, una de las formas en las cuales también la paz de Dios guarda nuestros pensamientos es traer nuestras intenciones, traer nuestras cargas y presentarlas delante del trono de Dios. Cuando tú vienes y oras y cuando tú pones tus cargas delante de Dios, Él derrama su paz sobre tu vida. Pero quiero ver una cosa aquí, hermanos. Es importante también que aprendamos a orar y la forma en que oramos. Santiago capítulo 4, versículo 3, dice, pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. ¿Qué es lo que está haciendo ahí el apóstol Jacobo? ¿Qué nos está diciendo? Hay veces que nosotros venimos a orar delante de Dios, buscando que Dios venga y nos conceda lo que nosotros queremos. Sí, Señor, ven y bendice mis planes. Sí, Señor, ven y bendice mis caminos. Sí, Señor, ven y dame lo que yo quiero. Ven tú, y aquí estoy, yo no me muevo. Tú ven y dame las cosas que yo estoy buscando. Santiago dice, estás pidiendo mal para tus propios deleites. ¿Cuál es la forma que tenemos que orar? Dice, venid y presentad, regresando a Filipenses, hermanos, presentad vuestras cargas delante del Señor. Quiero hablarlo bien. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo es que tenemos que venir delante de Dios a orar? No es para venir al Señor a decirle, Señor, ven tú y bendíceme a mí, haz lo que yo quiero que tú hagas. La forma que tenemos que llegar delante de Dios es, Señor, aquí estoy, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo me tengo que alinear. La oración significa que tú te vas a alinear a la voluntad de Dios. Cuando tú traes tus cargas, tus preocupaciones, tus ansiedades, tus afanes, todos tenemos afanes y ansiedades. Bueno, yo sí tengo cosas que me preocupan, hermano. No sé, tú, yo sí. Y estas cosas es importante. Tienes dos opciones: cargarlas y estar todo el día con ellas, o traerlas delante del Señor y alinear tu vida a tu voluntad. Señor, aquí está esto. Muéstrame tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Me estoy explicando, hermanos? Y es totalmente diferente orar a decir que Dios venga y haga lo que yo quiero, a yo venir delante de Dios y rendirme delante de Él y yo ser alineado a lo que Dios quiere. Porque muchas veces el primero que tiene que ser cambiado somos nosotros mismos, ¿sabes? Somos nosotros. Entonces, cuando tú llegas y entregas tus cargas delante del Señor y lo pones delante de Él, sean conocidas vuestras peticiones. Señor, aquí está lo que me carga, lo que me preocupa, lo pongo en tus manos, Señor. Me rindo delante de ti y te alineas a su voluntad. Entonces, la paz de Dios desciende y guarda tus corazones, tus pensamientos, tus sentimientos, son guardados en su paz. Cuando estás en tu camino y quieres hacer las cosas a tu manera, ahí no viene la paz de Dios. A lo mejor Dios te concede algunas cosas, pero tú siempre sigues porque sigues tú cargando tus propias cargas. Pero cuando tú las dejas esas cargas, Señor, y te alineas, estoy explicando, hermanos, te alineas a la voluntad de Dios, Señor, enséñame, Señor, muéstrame. Y por eso es la oración. Yo me estoy poniendo de acuerdo con Dios, no para que Dios haga lo que yo quiera, no, para que yo pueda venir
y entender lo que Dios quiere de mí. ¿O no? Esa es la forma que tenemos que orar. ¿Por qué, Señor? ¿No es la forma que el Señor Jesucristo nos mostró? Hacer la voluntad de Dios. Él se alineaba a la voluntad de Dios en todo momento, a la voluntad del Padre. Y hacía la voluntad del Señor. No lo que Él quería. Hasta el último momento. Señor, si es posible que pase de mí esto. Pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú. Y cuando lo haces de esa manera, entonces la paz de Dios desciende y llena tus pensamientos y llena tus sentimientos. Y esas cosas que te están cargando, que te están ahogando, que te están separando de la voluntad de Dios, son puestas en sus manos y es llenado tu corazón. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero va en dos sentidos. Isaías 26:3. Ahorita vamos a regresar a Filipenses otra vez. Esto funciona en dos sentidos. Y dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, por un lado, sí tenemos cuando oramos que alinearnos a la voluntad de Dios, al deseo de Dios en nuestras vidas, pero hay otra parte, hay una parte que tiene que ver con nosotros. Cuando tú decides poner tus pensamientos en Dios, cuando tú decides aferrarte a las promesas de Dios, cuando tú decides pensar lo correcto delante de Dios. Este es el último punto, hermanos, que quiero hablar. Tú escoges lo que piensas. Tú puedes escoger lo que piensas. Tu mente es un campo de batalla constante. Tú puedes escoger lo que piensas. Regresemos a Filipenses, exactamente donde lo dejamos. Pablo está diciendo que tenemos que orar y alinearnos delante de Dios y que la paz de Dios llenará nuestros pensamientos y sentimientos. ¿Amén? ¿Cuántos queremos que eso suceda? Muchas veces nos las pasamos cargados todo el día por cosas o afanados en cosas que a lo mejor no valen la pena. Ponlas delante de Dios. Deja que Él se encargue de todo eso. Pero después de que esto sucede, fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tú decides lo que piensas. Cuando has pasado por todo esto, llega un momento en el cual tú decides lo que vas a pensar. Y este es un campo de batalla. Hermanos, tenemos que aprender la disciplina de defender nuestros pensamientos. Que no dejar que cada tontería, que cada dardo que Satanás nos mande, nos pegue y se haga nido en nuestras mentes. Y ahí se hace nido, se crece y estamos perdidos. Porque dejamos que un pensamiento llegara equivocado. Y ahí lo crecemos. No, tú eres, a ti te corresponde. Pablo le está diciendo a los creyentes, eso es lo que nos corresponde también a nosotros. Tú escoges qué es lo que piensas. Si no está en esta lista, no lo recibas. No dejes que llene tu corazón, no dejes que llene tu mente, no dejes que venga y haga nido. Sácalo. Te voy a recomendar una cosa, no sé si aquí hay una tienda deportiva cerca. ¿Pastor? En México yo conozco las que hay, pero aquí debe de haber alguna por ahí. Cuando puedan, hermanos, vayan a la tienda deportiva y en la sección de béisbol, cómprense un bat. ¿Sí? Y cuando puedan, salen y lo graban y le pongan en el nombre de Jesús.
¿Sí? Entonces, cuando venga un pensamiento equivocado a tu mente, tú agarras ese bat, no te pegues, y sácalo del parque. Sácalo de ahí. Compra su bat imaginario, hermano. No se me empieza a pegar en la... Ya ve algo, bueno. Sí, explico bien. Sí, explico. La idea es eso. Cuando llega cualquier cosa que llegue a tu mente, llega un pensamiento de condenación, tú agárralo, ¡pac! Sácalo del parque. Como lo hacen en el béisbol. ¿Saben eso? Home run. ¡Zum! Salió la pelota del parque. No dejes que llegue a tu mente. No dejes que llegue a tu corazón. Cuando llega un pensamiento de derrota, un pensamiento de menosprecio, un pensamiento incorrecto, no dejes que se meta. Sácalo. En el nombre de Jesús. ¡Pac! Home run. ¿Qué otros pensamientos? Todo lo que no está en esa lista. Pensamientos de menosprecio. No, tú no vales. No, no sirves para nada. Todo lo puedo en Cristo que fortalece. ¡Pac! Sácalo del campo. No dejes que llegue, que dé la vuelta, que haga nido y que crezca y que después acabes tú pensando las cosas que son incorrectas. Y ahí está la lista. ¿Estoy hablando de algo incorrecto, pastor? Aquí está lo que dice, ¿no? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. No está en esta lista, sácalo del parque. ¡Pac! Sácalo. ¿Qué haces ahí pensando cosas equivocadas? No, es que quién sabe qué va a pasar con tal y tal cosa. Sácalos del parque, no tiene nada que ver. Regresa a las promesas de Dios, regresa a la palabra de Dios. Defiende tus pensamientos. Tú sabes dónde Satanás te está atacando. Tú sabes las bolas de fuego que está mandando, ¿o no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con mis hijos? Es que sácalos del parque. No dejes que esas cosas te afecten. ¿Confías o no confías en Dios? No, tú no vales, tú no sirves. Tú no puedes caminar el camino de Dios. Las promesas de Dios no son para ti. ¿Alguna vez has escuchado a alguien eso? Oh, yo sí, hermanos. Y Satanás viene a decirnos esas cosas. Él es el engañador. Si llegó a decírselas al Señor Jesucristo, ¿cómo crees que no nos va a llegar a decir a nosotros? Sí. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Lo sacó del parque 3 veces con la palabra del Señor. No permitas, tu mente es un campo de batalla. Defiéndelo. Defiende lo que piensas. Piensa lo correcto delante de Dios. En el momento que llegue algún pensamiento, que, el Señor ya me ha limpiado, está transformado, pero Satanás va a estar mandando sus dados de fuego. Cuando llegue un pensamiento equivocado, incorrecto, algo sucio, sácalo del parque. No dejes que se haga nido y que de vueltas y eso, porque eso al final va a producir pecado. Sácalo del parque en ese momento. En el nombre de Jesucristo, sácalo de ahí. Tú escoges lo que piensas. Ten cuidado lo que oyes, porque obviamente esas cosas van a meter más y más cosas. Pero tú escoges lo que piensas. Ay, es que pobrecito de mí, nadie me quiere. Sácalo del parque todas esas tonterías a veces que llegan a nuestras mentes. Sácalos de ahí. Sabes que el Señor te ama. Es amado por el Señor. Saca esas cosas equivocadas de tu mente. Tú decides. Tú tienes el bat espiritual. Tú decides qué es lo que piensas. Si no está en esta lista, sácalo de ahí. Y deja que el Señor te hable. No dejes que la condenación, que las mentiras de Satanás afecten tu vida. Aférrate, métete en la palabra de Dios para que puedas ir conociendo cada vez más sus promesas. Y que Él llene tu corazón. Amén. ¿Estamos viendo, hermanos? Y que Él establezca su verdad y su palabra en tu vida. Lo que edifica, lo que bendice a otros,
Lo que agrada a Dios es lo que tenemos que pensar. Y hermanos, a lo mejor va a haber días en los que va a aparecer práctica de bateo. ¡Pac, pac, pac, pac! Una tras otra, tras otra, tras otra. Está bueno, el ejercicio es bueno. Pero sácalos todos, no dejes que ninguno se quede. Porque que dejes que se quede, te va a tropezar. No permitas que en tu mente haya cosas equivocadas. Sácalas de ahí. Tú decides. Tú eres quien decide qué es lo que piensas. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pon tus pensamientos, pon tus sentimientos guardados en Dios. Ahí, tomados en Él. Y que nadie los quite de ahí. Ponlos ahí, que estén guardados en Dios. Por eso decía que funcionaban los dos sentidos. Confía en el Señor, ordena, alinea tu vida a su voluntad, su paz te llena, pero también decide pensar en Él. Decide poner tu corazón en Él. No dejes que la tristeza, la melancolía, la angustia te invadan. Sácalos de ahí. Sé lleno del Espíritu de Dios. El gozo de Dios. ¿O qué más cosas, hermanos? Denme más ejemplos. No, si no, no. Ok, no hay problema. No, todos saben su ejemplo, ¿verdad? Ok. Sí, mejor. Todos conocen sus ejemplos. Sácalos de ahí. Y aférrate, tómate de la promesa de Dios, de la palabra del Señor. Y Él es poderoso para librarte. Entonces, hermanos, nuestras mentes tienen que ser renovadas. ¿Ya lo vimos, hermanos? Sí, nuestras vestiduras tienen que ser cambiadas, pero nuestras mentes tienen que ser renovadas. La forma en que pensamos tiene que ser renovada por Dios. Dos escrituras más para terminar. En Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17. Estamos sobre la armadura de Dios, pero no es algo que nos imaginamos ponerlo, es algo que tienes que vivirlo en Él y experimentar en Él cada una de estas cosas para que puedas recibirlo de parte de Dios. Y específicamente dice, y tomad sobre todo versículo 16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Cómo tomas un escudo de la fe? Bueno, el bat que yo lo está diciendo sí es un bat imaginario, ese sí, hermanos, estoy de acuerdo, pero el escudo de la fe no es imaginario. La fe viene por oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú escuchas las promesas que Dios tiene para ti, cuando tú lo oyes de Él, la fe es algo que es real en tu vida. Y la palabra que Dios te ha hablado te sostiene en contra de los dardos de fuego que viene el maligno. Las cosas que Él te ha hablado a ti. Las cosas que has oído de Él. Y hermanos, todos tenemos que estar escuchando de Dios. Es parte de ser nacidos de nuevo. Nuestros oídos son abiertos y empezamos a escuchar de Dios. ¿Y sabes lo primero que escuchamos de Dios? Que Él te dice, yo te amo. Yo he entregado a mi hijo por ti. Yo te amo. Y ese yo te amo de parte de Dios es algo que sostiene nuestras vidas. Cuando viene Satanás con sus dardos de fuego, puedes tomar esa fe que tienes de Él, por las palabras, por la promesa que tú tienes en Dios. Y eso es lo que te defiende de los dardos de fuego, del maligno. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No es por algo solamente que aprendí en el Salmo 23, es porque Él es mi pastor. Y yo sé que nada me faltará. Está escrito en mi vida, está escrito en mi corazón. Esa es la fe. No es lo que te imaginas que va a suceder, es lo que Dios te ha hablado. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha dicho? ¿Qué es la palabra que ha puesto en tu corazón? ¿Cuál es la palabra que ha puesto en tu vida? Y cada día podemos acercarnos a Él para que nos siga hablando. Y eso es lo que te sostiene. Cuando llega Satanás con sus mentiras, tú tienes la verdad de Dios.
la fe en tu vida, la palabra de Dios que te sostiene. Créele a Dios, no le creas al maligno. Créele a Dios. Dice, entonces tomando el escudo de la fe con que podías aparar a todos los dados de fuego del maligno, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Igual no es un casco que piensas que te lo pones, no, el yelmo de salvación es esa confianza, ese saber que Jesucristo murió por ti en la cruz, es lo que guarda tus pensamientos, lo que te guarda esas mentiras de Satanás. El saber que Él murió por ti, que Él ha pagado el precio en la cruz, porque te ama y ha derramado su sangre por ti. Y toma la palabra del Espíritu, pero esa palabra es la palabra hecha verdad en tu corazón. Amén. Y eso va renovando nuestra mente y renovando nuestro corazón. Para terminar, hermanos, vayamos al Salmo 139. Versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examíname, Señor. Conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Cuántos queremos orar así esta noche? Vamos a orar, hermanos. Si has escuchado la voz de Dios esta noche, si quieres que tus pensamientos sean renovados, quiero invitarte a que te pongas de pie. A que levantes tus manos delante del Señor. Una sana marrenda terishida requeida taramaskenda taramasoido. A que vengas y que reconozcas que tiene que ser cambiada la forma que piensas. A que dejes que Él llene y toque tu corazón. Y que venga por ti, Señor, por tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, esta noche que pongas tus pensamientos en mí. Que pongas esa mitra limpia, Señor, sobre mi cabeza. Que renueves, Señor, la forma en que pienso. La forma en que veo las cosas. Señor, ya no quiero ver las cosas como las veía antes. Padre, perdóname, Señor, ya no quiero estarme quejando, Señor, y hablando mal de las cosas. Enséñame a ver todas las cosas que me suceden conforme a tu voluntad. Y Señor, renueva en mi corazón. Pruébame, Señor, y ve, Señor, mis pensamientos. Líbrame, Señor, del camino equivocado, Señor, que haya en mi vida. Y ayúdame, Señor, a andar y caminar en el camino eterno. Cada día, Señor. Cada momento, Señor. Que seas tú, Señor, el que me llene, el que me toque, el que me levante, Señor.